La verdadera adoración es un sacrificio vivo. Muchas veces nosotros confundimos la adoración de Dios con ir a cantar alabanzas a una iglesia, a un templo. También confundimos la adoración de Dios a nuestras buenas obras. Y también cuando damos el diezmo u ofrendas a los demás, a la iglesia, hay una situación particular y es que todo esto no es la verdadera adoración que necesitamos darle al Señor. Hay que entender un punto clave en este sentido. Todo lo que nosotros hagamos después de recibir a Cristo no se vuelven actos para acercarnos a Él, sino se vuelven consecuencias de estar con Él. Es decir, dar el diezmo, cantar, ayudar a los demás son consecuencias, no es lo que te acerca realmente a Dios. Hay una situación interesante y para ir desglosando este punto sería bueno entonces ir justamente a leer la Escritura. En este capítulo vemos a Jesús intercambiando palabras con la mujer samaritana en el pozo. Incluso llega un pequeño tiempo de compartir clases teológicas. Vamos a leerlo y vamos a irlo desglosando en Juan 4:21 y dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Es decir, nosotros muchas veces creemos que Jesús vino a cambiar completamente la ley de Dios y nada más lejos de la realidad. Lo que vino a hacer realmente Jesús fue a darnos esa interpretación correcta de las Escrituras. Muchos creen justamente que vino a hacer cambios radicales, pero no. Realmente lo que nosotros entendimos sobre las Escrituras fue una mala interpretación y Él vino a ayudarnos en ello. Cuando tú lees esta parte, pudieras llegar a pensar que se refiere a que, bueno, antes podrían adorar los judíos en Jerusalén, pero una vez que viene Jesús y obviamente hace el sacrificio perfecto, podemos adorar en todos lados y podemos justamente hacerlo inclusive en nuestra casa, yendo o no a la iglesia. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Lo que está diciendo Jesús es: ustedes siempre creyeron que la adoración era en un lugar en específico. Sin embargo, siempre lo que buscó Dios no era el lugar, era el sacrificio perfecto de todo tu ser, de toda tu vida. Podemos remontarnos inclusive para hacer esta comparación a Abel y a Caín. Vemos que la ofrenda de Abel es aceptada y la de Caín rechazada. Sin embargo, aunque pudiéramos atribuir todo esto a que se presentó lo mejor de Abel y lo que sobró de Caín, entre otras singularidades, podemos afirmar que Abel presentó su ofrenda no por cumplir, no por miedo, no por ninguna situación, sino la presentó por amor. Amor hacia Dios, con una fe inquebrantable, con una fe de justicia, y así la ofrenda tomó el olor grato porque Abel estaba también dando en eso su corazón, su cuerpo, su alma, todo lo que era él. En este momento podemos entonces entender que el verdadero sacrificio y lo que busca Dios no es que nos lastimemos, no es que hagamos algún tipo de promesa para después cumplirla, no es que hagamos ni siquiera buenas obras, es que nosotros debemos de dar nuestro completo ser hacia Dios y que Dios ocupe el primer lugar en todo lo que tú hagas. Vamos a leer la Escritura en un versículo más adelante, Juan 4:23, y dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Ahora bien, hay una situación muy interesante, y es que si nosotros ponemos nuestra vida en un real reflejo de lo que es, podríamos entender que muchas veces lo que estamos haciendo es tratando de llamar la atención de Dios, es adulando a Dios, es haciendo todo menos realmente entregarnos. Por eso muchas veces vemos que no estamos transformados, que no hubo un antes y un después, que tu antes y después es que ahora vas a la iglesia, o que ahora lees una página de la Biblia a diario, o que ahora le dices a los demás que crees en Jesús. Sin embargo, todo lo demás sigue igual. Siguen tus problemas de carácter, siguen tus vicios, siguen tus situaciones difíciles en tu corazón, en tu mente, jugándote una mala pasada. Sigues buscando alternativas fáciles porque estás lejos del Rey del mundo. Inclusive, muchas veces hasta creer que tienes amistades con cierto poder o influencia, aunque muchas de ellas sean malas, te hace ser salvo en esa situación de no pasar un destrozo. Por ejemplo, que saludes al maleante por miedo para que no te asalte, o que te hagas su amigo porque tienes un sistema de favores para cuando estés en problemas. Y digo, ¿y dónde están poniendo su confianza? ¿Dónde puedes decir que conoces a una persona de muy alto poder, de muy alto rango, sea en el lado bueno, en el lado legal, y en ese momento tú te puedas fiar más de esa persona que del Rey del mundo, que del Señor de señores? ¿Que no acaso debería de ser Dios el primer lugar en tu vida y en tu corazón? ¿Cuántos de nosotros realmente damos ese sacrificio vivo en adoración a Dios, donde nuestra mente, lo que pensamos, en nuestro corazón, lo que sentimos y lo que creemos es encaminado hacia Dios? Es decir, que lo más importante que tenga nuestra vida sea que Dios esté en ella, no lo que nosotros hagamos, no las metas que perseguimos. Eso son consecuencias de lo que resulta de tu relación con Dios. Y en ese momento que nosotros entendamos que lo que necesitamos realmente es una renuncia de nuestro ser, y necesitamos al verdadero mediador de Jesús, entonces podríamos tener todo perfecto. Tal vez ustedes podrían decir, por muy cerca o muy lejos que quisieran de Dios, que han dado todo justamente hacia Dios. Sin embargo, aunque nosotros podríamos decir que Dios ha vuelto lo más importante, que nuestras acciones han sido consecuencias y no las causas de acercarnos a Dios, aunque ustedes podrían decir cualquier cosa, nosotros tenemos que tener algo muy en cuenta. Si realmente yo entregara mi vida estando transformado o no, siempre con la justicia perfecta de Dios, posiblemente Dios diría que aún le falta algo, que todavía no es perfecto, que todavía no es lo suficientemente justo. Y es porque a veces olvidamos que no depende de nosotros, que necesitamos al mediador. Necesitamos al Paracleto, necesitamos a nuestro abogado, necesitamos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz para ponernos ante la presencia de un Dios santo. Y ahora sí, el sacrificio total de mi vida, de mi corazón, mi rendición hacia Dios, justamente llevada por Jesús. Ahora sí, es el sacrificio perfecto, porque Dios, cuando ve a su Hijo acercarse con nuestra vida, dirá: adelante, porque te estoy viendo a ti. No vamos solos, no vamos nosotros con lo que tenemos y somos, porque no tenemos mucho que ofrecer. Y cuando nosotros entendamos eso, entenderemos que la verdadera adoración de Dios es justamente de esta forma. Así que no lo olviden, siempre se los he dicho, vayan a Dios como estén, así tal cual. El que realiza cambios en ti y en todos es Dios. No tú en los demás, no tú en ti mismo. Lo único que necesitas hacer es renunciar a ti y darle tu vida a Dios, escuchándolo a Él, siguiéndolo a Él,
abriendo tu corazón, estando receptivo a escucharlo, creyendo en Él, sabiendo que resucitó y que murió en una cruz por ti, una cruz que era a tu medida. Y ahora sí, estaremos en la verdad, estaremos en el único camino, en la única puerta, estaremos con el buen pastor y estaremos justamente en el camino de luz, luz que tanto necesitamos todo y que tanto necesita este mundo lleno de tinieblas. Dios los ama mucho. Bendiciones a todos.